Buenas noches, profesores. Buenas noches, compañeras. El día de hoy vamos a exponer el tema que es imputación objetiva del curso de Derecho Penal 1. Nuestro profesor es el profesor Salvatierra y las alumnas somos Valentina Díaz, Adriana Uribe, Paula Landeo y la que les habla, que la equipa. En mi caso me toca exponer lo que es la definición y la relación de causalidad. Para poder definir qué es la imputación objetiva, vamos primero a citar al autor Felipe Villavicencio, que lo encontramos en el siguiente libro, el libro Parte General del Derecho, publicado en el año 2006. En la actualidad, la teoría de la imputación objetiva va aproximándose a ser una teoría general de la conducta pública, es decir, en el que la atribución del resultado ya no es la cuestión dominante, sino que la imputación objetiva debe extenderse fuera del ámbito de la imputación de resultado. Así, por este camino se plantea una equiparación entre imputación objetiva a toda la imputación del aspecto objetivo del tipo. Esto lo podemos encontrar en ya mencionado el libro, en la página 321. Bueno, con ello, para nosotros lo hemos definido de la siguiente manera. Lo hemos definido que la imputación es aquello que delimita la responsabilidad penal por un resultado ya en el tipo objetivo. La fórmula básica que utiliza la imputación objetiva es la siguiente. Es un resultado que es objetivamente imputable cuando el autor ha creado un riesgo no permitido, el cual se realiza en el resultado típico, en su configuración concreta y se encuentra dentro del ámbito de protección de la norma. Para poder dar un ejemplo mejor de ello, vamos a utilizar la siguiente jurisprudencia que la encontramos en la sala penal. Es un recurso de nulidad. El número de recurso de nulidad es 6239 del año 1997 y está en la provincia de Ancash. Bueno, para poder dar el número de fundamento y todo ello, primero comenzaré diciendo que toda persona, al ser considerada inocente, mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad, conforme a lo dispuesto por el párrafo E del inciso 24 del Código del artículo 2 de la Constitución Política, podemos decir que no son jurídicamente responsables. Bueno, en este caso, en el recurso de nulidad, nos encontramos con 3 jóvenes universitarios, en el cual Luis Alberto Bulnes Sotelo y Emerson Ulderico Méndez invitan a una compañera que es Rocío Burgos a tomar. Bueno, al tomar llegan a un grado etílico muy fuerte, en este caso el de la señorita, y al estar en un grado etílico muy fuerte, ella llega a su habitación, duerme en su cama en posición fetal, y al estar con este alcohol en la sangre, ella tiene ganas de vomitar y siente los malestares de una persona en grado etílico. Entonces ella tiene ganas de arrojar y se asfixia y se sofoca con su propio vómito. Esto nos dio de resultado en la necropsia, que la señorita se había ahogado y asfixiado con su propio vómito, ya que se lo había tragado estando en estado de ebriedad. Entonces, esto quiere decir que los dos inculpados no hubo acción de parte de ellos, y al no haber acción no hubo tipicidad, y si no hay tipicidad no hay responsabilidad penal. Por eso es que en este recurso de nulidad se les impone que no tienen ninguna responsabilidad penal con dicho caso. Bueno, siguiendo con el otro tema que es relación de causalidad. En primer lugar, para poder entender esto, la comprobación de la relación de causalidad, que tiene que ser totalmente natural, solo se da en delitos de resultado, como el delito de homicidio o el delito de omisiones. En el delito de lesiones, siendo necesario que exista un nexo entre la acción y el resultado para poder tipificar la conducta. La relación de causalidad que anteriormente se estudiaba en elementos de la acción, teniendo parecido con la ausencia de acción que hoy en día se estudia dentro de la relación de causalidad para su comprobación de la existente. Se tienen algunas teorías y en estas teorías podemos encontrar que son 3. La teoría de la equivalencia de las condiciones. En esta teoría señala que las condiciones se producen de manera lesiva, idéntica y equivalente a la causalidad.
Por ejemplo, el delito que podemos encontrar que está en el Código Penal en el artículo 108, por ferocidad, por codicia, por lucro o por placer, haciéndose uso de un arma de fuego. La siguiente teoría es la teoría de causalidad adecuada, y esta teoría nos señala que solo hay relación de causalidad cuando la experiencia general ha producido ya el resultado total. Y la última, la teoría de la relevancia típica. Esta teoría nos trata de delimitar la extinción que señala la teoría de la equivalencia, ya que la causa debe de ser relevancia típica. Bueno, eso sería todo. Ahora les paso con mi compañera Adriana. Perdón, con Valentina. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Antoinette Valentina Borjas Díaz y el tema que me ha tocado es el riesgo permitido. El riesgo permitido dentro de la imputación objetiva de la conducta se analizará para saber si la conducta del sujeto activo se enmarca dentro del ámbito socialmente adecuado. Esto quiere decir que no toda conducta de riesgo será imputable a la conducta. Para ello se analiza si el sujeto ha sobrepasado el riesgo que la sociedad le permite, por más que haya existido un resultado por causa de la acción del sujeto activo. Voy a citar a Felipe Villavicencio Cerreros, que según en su libro de Derecho Penal, parte especial, publicado en el 2006, en la página 259, el riesgo permitido frecuentemente se encuentra regulado normativamente, por ejemplo, tráfico automotor, funcionamiento de industrias, prácticas deportivas, etc. Pero no siempre, pues, existen ámbitos donde se carece de dichas regulaciones, como en la actividad médica, construcción, cuidados de niños. Por otro lado, también debe incluirse aquellos casos en los que el elemento preponderante es la normalidad social de la conducta que genera el riesgo. Mi jurisprudencia se basa en la sentencia del Tribunal Constitucional de Lima, 2003, expediente número 2940-2003 AATC, donde me refiero a sobre un caso que sucedió hace muchos años, donde en el Estado Nacional se hizo un partido entre dos equipos. Entonces, si bien es cierto, antes los famosos banderazos eran permitidos dentro del Estadio Nacional, donde se tiraban bombardas, bengalas, fuegos artificiales, entre otros. Uno de los hinchas lanzó una bengala al aire y salió disparado hacia el ojo de un niño con síndrome de Down, un niño que a lo mejor no reacciona de la misma manera como otra persona con las capacidades normales, por así decirlo. Entonces se prendió en su ojito y la gente, en condición de querer ayudarlo, empezó a echarle gaseosa, agua para que eso se pueda apagar. No lograron su objetivo y el niño falleció. Entonces a esto le podemos decir que es un delito culposo y que está dentro del riesgo permitido, ya que si bien valga la redundancia, es algo que se le permite, es un riesgo que se le permite a la sociedad, porque nosotros sabemos que si prendemos a lo mejor unos fuegos artificiales y estos se voltean, pueden ir directamente hacia una casa e incendiarla. Sin embargo, lo seguimos haciendo porque es algo que se nos permite. No es con intención, no lo prendemos con la intención de que le dañe a la otra persona, sino con el fin de divertirnos. Por otro lado, asimismo, el riesgo permitido contempla la disminución del riesgo permitido y el riesgo insignificante. El primero disminuye el resultado y el segundo se analiza desde la bien jurídica tutela. Lo importante es que toda acción que esté dentro del riesgo permitido o menos del riesgo permitido permitirá que la conducta no sea punible. Gracias. Le doy gracias a mi compañera Diana Uribe. Buenas noches, profesor, y con todas mis compañeras en general. Yo voy a hablar acerca del principio de confianza. Bien, hay que tener en cuenta el surgimiento del principio de confianza
Se dio originalmente dentro del desarrollo del tráfico viario. En los primeros años del desarrollo del tráfico motorizado es donde empiezan a surgir diversos cuestionamientos acerca de hasta qué punto deberá responder el conductor de un automóvil frente al actuar negligente de los transeúntes. La cuestión principal es, ¿no?, hasta qué punto llega el deber de los conductores de representarse a tiempo las posibles conductas incorrectas de los terceros. Muy bien, voy a citar a Canter Jacobs en su obra La imputación objetiva en el derecho penal. Él señala que cuando el comportamiento de los seres humanos queda entrelazado, no forma parte del rol del ciudadano controlar permanentemente a todos los demás. De otro modo, no habría reparto de trabajo. Es allí donde existe el principio de confianza. Quien permanentemente está controlando a otros no puede concentrarse plenamente en su propia tarea y por ello, en la mayoría de las ocasiones, pierde más respecto a la realización de esta, de lo que gana a través del control de otros. Eso se encuentra en la página 29 y 30. A modo de ejemplo, este instituto dogmático aparece para brindar mejores luces frente a situaciones en las que el sujeto A se le puede atribuir responsabilidad penal, habiendo actuado en su conducta conforme al derecho y confiado en el actuar precedente del sujeto B, esto es, habiendo cumplido con las expectativas sociales de su conducta y respetando las normas jurídicas que vinculan dentro de un determinado contexto en la vida, de la vida social. El principio de confianza es una institución que sirve para determinar el deber del ciudadano, ya sea como en el dolo o en la imprudencia, con respecto al comportamiento de terceros, claro, ¿no? El principio de confianza puede presentarse bajo dos modalidades. Primero, se trata de alguien que actuando como un tercero genera una situación una situación que puede generar daño, siempre y cuando el que actúa a continuación cumpla con sus deberes. En este caso, la confianza se dirige a que el autor realizará su comportamiento de modo correcto, ¿no? Bien, en segundo lugar, la confianza se dirige a una situación existente, haya sido preparada de modo correcto por parte de un tercero, de manera que haga uso de ella el potencial autor si cumple con sus deberes y pues no ocasionará ningún daño. Muy bien, ahora veremos un ejemplo mediante una casación, ¿no?, para ver en dónde podemos utilizar el principio de confianza. Bien, en la casación número 311, el año 2012, en la provincia de Ica. Podemos ver, ¿no?, Raúl Rado Conde fue sentenciado a 8 años de prisión privativa de la libertad por el delito aduanero. Bien, él fue sentenciado ya que se dijo en primera instancia que él transportó mercadería ilícita. Seguidamente, Julio Tanislao Luque Aguilar corrobora la declaración del sentenciado con el acta de registro vehicular y el hallazgo de pesaje de mercadería, con lo cual se acredita la existencia de 2 propietarios de mercadería incautada. Además, el sentenciado iba en el vehículo con estas 2 personas y no intentó en ningún momento evadir el control aduanero. El imputado efectivamente desconocía el contenido de la carga que transportaba. Pues bien, en consecuencia, el colegiado superior absolvió al sentenciado en virtud de que inicialmente se le condenó sin haberse acreditado que la conducta del referido contenga como elemento típico el dolo. Y al señalar que trata de un dolo eventual sustentado en que debió prever el encausado, se estaba determinando la responsabilidad penal objetiva, la cual quedó proscrita en el Código Penal conforme al artículo 7º de su título preliminar. Además, su conducta no puede ser reprochable penalmente, ya que si bien es un chofer profesional, no constituye relevante que éste haya tenido la capacidad de poder prever que la mercadería era ilegal, más porque en el viaje estuvo acompañado
de los dueños, ¿no? Y como mencioné hace un momento, él no intentó evadir el control aduanero, él cumplió con su trabajo de buena fe. Aquí los responsables son los propietarios de la mercadería ilícita, más no el sentenciado. Es por ello que al final, la última resolución, él fue absuelto de los cargos. Bien, ahora voy a dar pase a mi compañera Paula. Buenas noches. Yo soy Ana Paula Landeo Roche y voy a hablar sobre la prohibición de riesgo y la imputación a la víctima. Comenzaré con la prohibición de riesgo. Con respecto a ello, este criterio se ha plasmado en varias sentencias, como por ejemplo, el recurso de nulidad 34-2017 Lima Norte, en donde se pronuncian sobre la posesión ilegítima de armas de fuego, imputado un sujeto a bordo de un automóvil, al momento de ser intervenido por el efectivo policial. En el punto 6.4 del considerando sexto, página 5, se establece que en este escenario se aprecia que la conducta no es lesiva y que la imputación que se produjo con motivo de realización de una conducta neutral, surgiendo un supuesto de prohibición de regreso que constituye un criterio delimitador de la imputación de la conducta cotidiana, que puede ser neutral, banal, y no constituye participación en el delito cometido por un tercero, por lo que se debe revocar la condena y pena impuesta y declarar su absolución por atipicidad. Por esto, podemos, respecto a la prohibición de regreso, se implica de que no se puede responsabilizar a una persona por un ilícito que causó o favoreció a en su comisión mediante un comportamiento gestado como parte de su rol social. Esto es las conductas neutrales o carentes de relevancia penal. A pesar de que el otro sujeto emplee esa conducta en su beneficio, concediéndole un sentido delictivo. En otras palabras, la prohibición de regreso es una teoría excluyente de la intervención delictiva, de quien obra conforme a un rol estereotipado dentro de un contexto de intervención plural de personas en un hecho susceptible de imputación. Con ello podemos desprender de que la prohibición de regreso tiene como elemento fundamental a la neutralidad de la conducta realizada en el seno del ejercicio de un rol social. Por ello podemos decir de que en un delito solo son responsables las personas que participaron expresamente en esto. Por ejemplo, si la persona A mata a la persona B con un cuchillo, sería algo absurdo plantear de que la persona que vendió el cuchillo es parte de esto, es responsable. O siendo un poco más radicales, que la persona que elaboró el cuchillo es responsable de esto. Eso no se podría aplicar ya que estas están realizando sus actividades cotidianas. Ahora bien, hablaremos sobre la imputación a la víctima. Para ello me gustaría citar al autor Felipe Villavicencio Terreros en su libro Derecho Penal, parte especial, publicado en el año 2016, en la página 140, que nos comenta lo siguiente. La conducta se podrá imputar a la víctima si ella misma con su comportamiento contribuye de manera decisiva a la realización del riesgo no permitido. Es decir, la imputación no recae en el sujeto activo, sino en el sujeto pasivo. Así es que con respecto a la imputación a la víctima se considera que cuando una persona se pone en autopeligro, está reconociendo de que su conducta, de que su accionar está prohibido en las normas extrapenales y penal. Por ende, su conducta, su accionar es típico, ya que se adecúa a una disposición legal. Se adecúa a una disposición legal que tipifica una infracción. Y en ninguno de estos casos se podría decir que su accionar es atípico o neutro. Así, por ejemplo, cuando una persona, estando consciente de lo que hace, se recuesta en plena pista en la noche y justo en ese momento está pasando un automóvil con un conductor que está facultado para ello, que cumple con todos los permisos y que está
respetando las normas extrapenales, pero debido a que no hay alumbrado público en esa zona, por consecuencia de esto, el vehículo, bueno, en este caso el conductor, atropella a la persona que está recostada en la pista. En este caso, bueno, a consecuencia de esto, la persona fallece, muere. La conducta del conductor sería atípica, ya que en ningún momento violó las normas extrapenales y mucho menos las penales. Mientras que la persona que estaba recostada en plena pista, poniéndose en autopeligro, está realizando un riesgo no permitido. Por ello podemos decir de que este es un claro ejemplo de la imputación a la víctima. Otro ejemplo también sería que, por ejemplo, la persona A va con su novio, va con la persona B, que es su novio, a una discoteca. Y en esa discoteca se ponen a beber y toman, y se pasan un poco de tragos. Al momento de retirarse en una moto, la persona A se sube a la moto de su novio, que es la persona B, y está conduciendo el chico. En este caso impacta, y en el accidente la persona A, que es la chica, pierde la pierna. Esta lo quiere denunciar, lo denuncia, pero no se podría decir que ahí no hay una conducta atípica, ya que la persona A, que es la responsable, se subió con su consentimiento, claro, teniendo consciente de que podía pasar eso, a la moto, y está haciendo ella bueno, en este caso el autopeligro, ella misma lo está aceptando. En este caso también podemos ver el claro ejemplo de lo que sería la imputación a la víctima. Muchas gracias.